Voy a contarte la historia de un hombre que construyó un negocio desde cero, sin dinero, sin contactos, sin experiencia, en un mercado donde, bueno, los competidores te mataban literalmente si les molestabas. Y en menos de 2 años tenía 80 millones de dólares en efectivo. 80 millones en efectivo, ¿eh? Metidos en barriles enterrados en el desierto de Nuevo México. Y al final lo perdió absolutamente todo. ¿Porque lo pillaron? No. ¿Porque cambió el mercado? Tampoco. Y tampoco fue porque la competencia le superara, ¿no? Lo perdió él solito. Y lo más inquietante de esta historia no es cómo lo perdió, es que tú podrías estar cometiendo el mismo error que cometió él. Solo que, bueno, espero que a una escala diferente y con consecuencias menos cinematográficas, pero al final igual de reales. Quédate porque el giro está al final. Y cuando lleguemos vas a entender al final por qué te estoy contando todo esto. El hombre del que voy a hablar se llama Walter White y sí, por supuesto es un personaje ficción, pero la historia que hay detrás de él es completamente real. Breaking Bad no es una serie sobre drogas, es la historia más sincera que existe sobre pues qué pasa cuando alguien monta un negocio, le va bien y no sabe gestionarlo emocionalmente. Y lo que hace que esta historia sea diferente a cualquier pues, caso de estudio que hayas leído en un libro de empresa es que no empieza con el éxito. Empieza con un hombre en ropa interior, en medio del desierto, convencido de que va a morir de cáncer en 6 meses. Desde ahí construyó un negocio que aplicaba, sin saberlo, principios que los mejores estrategas del mundo llevan décadas intentando explicar en libros que nadie termina de leer, ¿no? Te voy a contar cómo lo hizo, qué hizo bien, en qué momento exacto tomó la decisión, pues que lo rompió todo. Y al final te voy a explicar algo sobre esta historia que probablemente cambie completamente cómo la ves desde el principio. Así que empezamos. Mira, para entender lo que hizo Walter, primero tienes que entender quién era Walter antes de que pasase todo esto. Walter era un profesor de química en un instituto de secundaria en Albuquerque, Nuevo México. 50 y tantos años, dos trabajos para llegar a fin de mes, una casa con hipoteca, un hijo, una mujer, embarazada además, y un diagnóstico de cáncer de pulmón que le daba 6 meses de vida. Era, en términos de negocio, vamos, el perfil menos atractivo del mundo. Sin capital, sin red, sin experiencia comercial, sin absolutamente nada, excepto una cosa. Sabía hacer algo, pues que nadie más en su mercado sabía hacer igual de bien. Tenía el conocimiento técnico para producir metanfetamina con un nivel de pureza del 99,1%. El estándar del mercado rondaba entre el 60 y 70%. Walter no estaba compitiendo en el mismo segmento, estaba en otro nivel superior. Y aquí está la primera lección importante. Cuando tienes un producto que nadie más puede replicar fácilmente, pues al final no estás compitiendo por precio, compites por acceso. Es al final una barrera de entrada súper potente. Michael Porter lleva desde 1980 intentando explicar esto con modelos y matrices, pero Walter lo entendió por intuición. Si tu producto es suficientemente diferente, el mercado viene a ti y paga al final pues lo que le pidas. Lo mismo pues que Steve Jobs cuando creó el iPod, el iPhone, el iPad, ¿no? Pero Walter tenía un problema. Tenía el producto, pero no tenía acceso al mercado. Y ahí es donde entra Jesse. Jesse Pinkman era su exalumno, conocía la calle, conocía a los distribuidores, conocía las reglas no escritas, pues al final de ese mundo, y sin Jesse, Walter tenía el mejor producto del mercado, pero cero clientes a los que vendérselo. Así que, pues se asociaron. Y aquí está el primer error estructural de Walter. Un error que muchos fundadores cometen en los primeros meses y que parece pequeño hasta que un día, pues, te revienta todo por dentro. Walter nunca trató a Jesse como un socio real. Al final lo necesitaba. Eso pues está claro desde el principio, ¿no? Pero nunca lo reconoció. Para Walter, Jesse era al final un instrumento, alguien con quien trabajar, pero no alguien con quien construir algo sólido de verdad. Era alguien pues a quien dirigir, no a quien escuchar. Cuando uno de los socios siente que el otro lo necesita, pero que no le acaba de respetar, deja de tener incentivos para proteger lo que han construido juntos y empieza, sin que nadie lo vea venir, a convertirse en una fuente de riesgo en lugar de una fuente de valor. Jesse no era un mal socio, era un socio pues, al que nunca le dieron razones para ser uno bueno, ¿no? No se le respetó. Pero diferenciarse no es suficiente, porque Walter tenía un problema enorme al que muy poca gente presta atención hasta que ya es tarde. Dependía de otros para los ingredientes. Y eso, pues en cualquier negocio es una bomba de relojería. Cuando el único proveedor de algo crítico decide subir el precio o desaparecer o simplemente no estar disponible, tu negocio al final se para en ese mismo momento, sin importar pues, lo bueno que sea el producto, ¿no? O lo grande que sea tu mercado, los clientes que tengas. Así que Walter tomó una decisión que muy pocos emprendedores tienen el instinto de tomar en los primeros meses. Invirtió tiempo y riesgo en controlar sus propios recursos.
En no depender al final pues de nadie más para lo que era la base de su ventaja competitiva. Y eso le dio algo que el dinero no compra directamente, autonomía. Y la autonomía en este mundo es poder. Hasta aquí todo bien. Walter tiene un producto extraordinario, controla sus recursos y está ejecutando más rápido pues, que cualquier competidor. Pero entonces aparece alguien más. Y esa persona es la parte más interesante de toda la historia. Su nombre es Gustavo Frink, dueño de una cadena de pollerías, filántropo, colaborador de la DEA, la persona menos sospechosa de Albuquerque y el operador de red criminal más sofisticado del sudoeste de Estados Unidos. Si Walter era el producto, Gus podríamos decir que era el sistema. Mientras Walter improvisaba, pues Gus tenía procesos documentados. Mientras Walter tomaba decisiones emocionales, Gus era inaccesible emocionalmente. Mientras Walter necesitaba estar en el centro de todo, Gus había construido una operación que funcionaba sin que él tuviera que intervenir en cada decisión. Gus había resuelto el problema que destruye a la mayoría de negocios, que arrancan bien. Había construido algo que no dependía de él para funcionar. Un investigador de Harvard llamado Noam Wasserman dedicó 10 años y casi 10.000 startups a estudiar por qué fracasan los negocios con potencial real. Y lo que encontró fue esto. El 65% de esos fracasos no tienen su origen en el mercado, ni siquiera en el producto ni en la financiación. Tienen su origen en los conflictos entre las personas de dentro del negocio. Gus lo sabía, por eso construyó capas de separación entre él y la operación. Por eso seleccionaba a sus personas con criterios concretos, no por afinidad personal. Por eso nunca mezclaba lo que sentía con lo que decidía. Walter miraba a Gus y veía a alguien que le controlaba, alguien que limitaba su libertad, alguien que se interponía entre él y pues lo que sentía que era suyo. Y ahí, exactamente, ahí empieza la destrucción. Porque hay un momento en la historia de Walter, un momento concreto, silencioso, que no es el más dramático de la serie, en el que Walter toma la peor decisión de negocio que ha tomado jamás. Y cuando te cuente qué decisión fue y por qué la tomó, a lo mejor pues reconoces ese patrón, ¿no? No en Walter, sino pues en ti. Temporada 2. Walter está solo en una habitación y observa cómo alguien muere. No hace nada para evitarlo. Esa persona era una amenaza para su control sobre Jesse, su socio. Y Walter decidió que el negocio era pues muchísimo más importante. Pero aquí está lo que nadie te cuenta de esa escena. Esa no fue una decisión de negocio, fue una decisión de ego. Y la diferencia entre las dos es la diferencia entre un negocio que sobrevive y uno que se destruye desde dentro. Una psicóloga de la Universidad de British Columbia llamada Jessica Tracy lleva años investigando lo que ella llama orgullo hubrístico. No el orgullo normal, el que sientes cuando pues, haces algo bien, sino el otro. El que no viene de lo que has conseguido, sino de la necesidad de ser superior a los demás. De no ceder, de que nadie más llegue donde tú estás. Su investigación muestra que ese tipo de orgullo está directamente asociado con comportamientos autodestructivos en personas de alto rendimiento. Walter no dejó morir a esa persona porque fuera realmente una decisión correcta para el negocio. La dejó morir porque no podía tolerar que alguien más tuviera influencia sobre algo que él consideraba suyo. Y desde ese momento, Walter dejó de construir y empezó a proteger. Y cuando un fundador pasa de construir a proteger, el negocio ahí empieza a morir. Aunque los números todavía suban, aunque por fuera todo parezca que va bien, porque al final las decisiones ya no las está tomando el negocio, las toma el miedo. Y desde el miedo no se toman buenas decisiones. Walter podría haber vendido. En un momento de la historia, de hecho, le ofrecieron una salida limpia, con dinero, con seguridad, etcétera, y la rechazó, pero no porque los términos del acuerdo fueran malos, sino porque aceptar habría significado admitir que alguien más podía hacer o gestionar lo que él había construido igual de bien o mejor. Y eso era, pues, al final algo que Walter no podía soportar. Así que eligió seguir y seguir y seguir hasta que, pues al final ya no había nada por lo que seguir, ¿no? Y ahora viene el giro que te dije al principio, el que cambia al final cómo ves toda la historia. Al final de la serie, cuando ya ha perdido todo, el dinero, la familia, la salud, la libertad, llega la escena más honesta de toda la historia. Skyler le dice que no quiere escuchar ni una vez más que lo hizo por la familia. Y Walter, por primera vez en 5 temporadas, pues deja de mentir. Le dice, lo hice por mí. Me gustaba, era bueno y pues me hacía sentir vivo. No por el dinero, no por ella, no por sus hijos, sino por él. Y ahí, justamente ahí, es donde está el giro. Walter White no era un criminal al uso, era un fundador extraordinariamente capaz que construyó pues, algo ilegal desde la nada, que aplicó instintivamente principios que los mejores estrategas del mundo tardaron pues, décadas en formalizar y que lo destruyó todo porque nunca aprendió a separar lo que hacía de lo que era. Cuando el negocio se convierte en tu identidad,
ya no puedes tomar buenas decisiones sobre él. Porque cualquier decisión que amenace al final al negocio, la sientes como una amenaza hacia ti. Y entonces empiezas a protegerte pues, a ti mismo en lugar de hacer crecer lo que construiste. Y eso exactamente no es una historia de ficción. Es la historia de muchos negocios que conoces, pues que conozco, que quizás estás viviendo ahora mismo desde dentro, también podría ser. Pero la pregunta aquí no es si Walter hizo bien o mal. La pregunta es cuánto te pareces tú a él y si todavía estás a tiempo, pues, de notarlo, ¿no? Antes de cerrar voy a hacer un repaso rápido porque en esta historia hay 4 cosas concretas que puedes llevarte hoy mismo. La primera, diferenciación real. Walter tenía un producto que nadie podía replicar. Eso le daba poder de fijación de precios y eliminaba la comparación directa con la competencia. Si tu negocio no tiene algo así, algo concreto y demostrable, eso es lo primero que tendrías que resolver y tendrías que buscar. La segunda, cuida a tu socio. Jesse tenía algo que Walter necesitaba y nunca reconoció. Tratar a un socio como un instrumento es sembrar al final la destrucción desde el primer día. Las personas que construyen contigo necesitan sentir que construyen contigo y no para ti, y que las respetas sobre todo, ¿vale? La tercera, controla tus dependencias. Walter entendió que depender de un proveedor único para algo crítico es una bomba de relojería. Tú tienes esa bomba en algún sitio, así que tendrías que identificarla y ponerle solución. Y la cuarta, la más difícil quizás, es aprende a separar lo que haces de lo que eres. Walter no pudo y esa incapacidad al final es lo que le costó todo lo que había construido. Cuando el negocio se convierte en identidad, dejas de tomar decisiones por el negocio y al final las tomas por ti. Y eso, tarde o temprano, créeme, lo rompe absolutamente todo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, mándale el episodio, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y apúntate a mi newsletter en taliabonmati.com. Nos vemos en el siguiente episodio de No hay atajos y hasta entonces, que estés bien.